de qué se trata el teorema de Varignon, ¿ya? El teorema de Varignon, en realidad, así como en palabras simples, establece que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de todos los momentos o de cada uno de los momentos que va a producir una fuerza, ¿ya? Con respecto al punto, al mismo punto, ¿ya? Entonces, en general, lo que dice el teorema de Varignon, si uno lo escribiera en palabras, dice que el momento del punto de origen, en este caso el punto O, va a ser igual al momento uno más un momento 2 más un momento 3 más un momento 4. Supongamos entonces que a esta fuerza le llamamos F1, a esta F2, a esta de aquí F3 y esta F4. Entonces, suponiendo que cada uno de los momentos hacen referencia a cada una de esas fuerzas, ¿ya? Eso es lo que dice el teorema de Varino. En el fondo, cada una de estas fuerzas produce un momento en el punto de origen y el momento total en el punto de origen va a ser igual a la sumatoria en el fondo de los momentos. Entonces, en el fondo voy a decir que esto va a ser igual a la sumatoria de todos esos momentos, ¿ya? Y le pongo ahí entonces un momento que puede ir variando en el fondo ese valor desde cero hacia un punto. Eh, lo interesante entonces es cómo voy a calcular cada uno de esos momentos y cómo voy a finalmente encontrar el resultado. Entonces, fíjense que vamos a hacerlos por separado por ahora, porque ustedes todavía están aprendiendo cómo resolver cada uno de los momentos y luego entonces los vamos a juntar todos. El momento de la fuerza 1 va a ser entonces fuerza 1 por desplazamiento. ¿Cuál sería el desplazamiento? Entonces me tengo que fijar, la fuerza está en vertical, mi desplazamiento entonces van a corresponder para llegar al punto O a los 2 metros. Y voy a hacer una figura. Fuerza 1 va hacia abajo, esa es la fuerza 1, y el desplazamiento va hacia acá, que serían 2 metros. Entonces digo fuerza cruz desplazamiento y voy a quedar en sentido horario y eso es negativo. Entonces aquí el resultado va a ser menos 100, perdón, 50 newton, que sería la fuerza 1, 50 newton por 2 metros. Y eso va a ser igual, entonces, momento 1 va a ser igual a menos 100 newton por metro. Y ahí tengo el primer momento. Vamos a hacer lo mismo ahora para el momento número 2. Y el momento 2 va a ser entonces la fuerza 2 y ahora me fijo, ¿cuál es el desplazamiento que me sirve? Se supone que el desplazamiento vendrían siendo estos 4 metros entonces que tengo aquí. Pero ojo, voy a hacer un monito entonces. Fuerza F2 va hacia acá y el desplazamiento iría hacia acá, que serían los 4 metros. Entonces, ¿qué dijimos en la clase anterior? Que cuando yo decía fuerza cruz desplazamiento y entonces el ángulo que formaban era 180 grados, debo recordar que el seno de 180 grados es cero y que por lo tanto todo el momento va a ser cero. Entonces, en realidad, el momento del punto 2 vale cero y no produce entonces momento, no se considera, ¿ya? 3. El momento 3 ahora va a ser la fuerza 3 y ahora me fijo, ¿cuál sería el desplazamiento? El desplazamiento para desplazar esa fuerza 3 va a ser todo lo que tenga que recorrer hasta llegar al punto. Pero ojo, porque como la fuerza está horizontal, ya sé que los tramos horizontales no me van a servir y solamente me va a servir el tramo que esté en vertical, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente y vamos a decir que la fuerza 3 se va a desplazar solamente hacia arriba y va a tener que llegar entonces a este punto, ¿ya? Lo demás no produce momento. Entonces, y ustedes dirán, profe, pero no tengo ese ángulo. Sí lo tenemos. Fíjense que esto de acá arriba tiene un ángulo de 30 y por lo tanto este de aquí vale 60 y este vale 90. Entonces, este completo vale 150 grados, ¿ya? Ahora, si la trigonometría no es lo mío, yo también podría haber dicho que F3 y descomponer ese desplazamiento. Y ese desplazamiento entonces va a ser 3 metros, que es lo que dice la imagen, pero si estoy al frente del ángulo de 30, entonces va a quedar por seno de 30. Entonces va a ser 3 metros
por seno de 30 grados. Entonces podría decir yo que esto va a ir en sentido antihorario y por lo tanto va a ser positivo. F3 por 3 metros y por seno de 30 grados. Y eso va a quedar igual. F3 vale 20 newton por 3 metros y por seno de 30 va a ser igual. Son 30 newton por metro. Y lo vamos a corroborar con la otra forma que yo había anotado. Y entonces la otra manera era decir que el momento en 3 iba a ser la fuerza F3, que vale 20 newton, por, en este caso, 3 metros, que sería la distancia, y por el seno del ángulo que forman, y el ángulo que forman son 150 grados. Entonces esto va a quedar 20 por 3 y por seno de 150 son los mismos 30 newton por metro. Y ahí tengo otra manera entonces de llegar al mismo resultado, ¿ya? Y ahí tenemos el momento en 1, en 2 y en 3. Nos falta el momento en 4. El momento en el punto 4 va a ser igual entonces a la fuerza 4, pero ahora me fijo y la fuerza está vertical. Por tanto, todo el desplazamiento, yo ya sé que todo el desplazamiento que me sirve es este desplazamiento que se produce en el eje X, que vendría siendo la distancia en X. Y esa distancia va a ser entonces 4 metros más, y voy a descomponer los 3 metros. 3 metros entonces, por ahora entonces el coseno de 30, porque ahora estaría adyacente entonces al ángulo de arriba. Ese sería mi desplazamiento. No pongo entonces ni seno ni coseno porque formarían un ángulo recto y por tanto el seno de 90 es 1 y eso ya lo definimos entonces en la clase anterior. Entonces esto me va a quedar. Tengo que recordar que aquí si no me manejo bien con los paréntesis tengo que resolver primero la multiplicación y a este le podríamos poner un paréntesis de corchete y luego entonces resolver el otro paréntesis. Entonces esto va a quedar y F4 vale 40 newton por, y el valor del paréntesis me va a quedar me debería quedar 6.59 metros. Y eso van a ser 263,92 newton por metro. ¿En qué sentido? Vamos a ver al tiro. Vamos a dibujar. Fuerza 4 va hacia abajo y el desplazamiento iría hacia la izquierda. Entonces me va a quedar fuerza cruz desplazamiento y voy a estar en sentido horario, por lo tanto todo esto es negativo. Entonces fíjense, planteamos arriba que la ecuación de momento y el momento en el punto de origen entonces iba a ser el momento 1 vale menos 100 newton por metro, el momento 2 es 0, el momento 3 vale positivo 30 newton por metro y el momento en 4 vale negativo 263,92 newton por metro. Por lo tanto, el momento va a valer menos 333,92 newton por metro. En el fondo se suman los dos negativos y se le resta el positivo, se mantiene el signo negativo. Y ahí estaría entonces completamente desarrollado el ejercicio. Y se cumple entonces el teorema de Varinoe. El teorema de Varinoe, recordemos entonces, el que nos va a permitir poder historia de fuerzas. Luego esta ecuación de sumatoria que vamos a ir planteando es la que nos va a permitir encontrar una incógnita. Por tanto, es súper importante aprender la ecuación de momento.